las orientaciones para la prevención, detección y actuación de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato. Este es un documento base para la elaboración de protocolos en las entidades federativas y que es muy importante que el docente de educación básica conozca los protocolos que se deben realizar en cuanto se presenten este tipo de casos en los centros de trabajo, en las escuelas de educación básica. En este documento se establecen 3 niveles de actuación. Primeramente, la prevención de la violencia en el ámbito escolar debe orientarse a reducir y detener el daño que ésta genera. Es un proceso intencionado que incluye 2 primeros niveles de actuación a ejecutarse dentro de la escuela y que pueden incidir incluso fuera de ella. El primer nivel es evitar, es decir, impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación en casos en los que se maltrata por motivos de pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden o bien por omisión. El segundo nivel es detener. En este segundo nivel, las acciones apuntan a cesar la violencia existente a través de detectar y atender situaciones de riesgo, identificar a los posibles agredidos y construir conciencia de daño de las conductas violentas con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño individual, familiar y o social. El hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de los adultos que tienen a cargo su guardia y custodia, tutela o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. En el hogar les corresponde a los padres de familia y en el espacio escolar a los adultos que integran la comunidad educativa. El objetivo general de este documento que estamos analizando es proporcionar elementos para la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del país, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos. Aquí hay 3 pasos que son muy importantes llevar a cabo. El primero de ellos es la prevención, el segundo de ellos la detección y el tercero de ellos la acción. Y por tanto, estos protocolos pues deben ir enfocados a desarrollar estos 3 pasos. Es necesario que el docente de educación básica conozca, si no de memoria, que tenga conocimientos de estos protocolos para que tenga el conocimiento de cómo actuar, de cómo prevenir, cómo detectar estos casos, ya sea de abuso sexual infantil, de acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. ¿Cuáles son las responsabilidades del docente? Primeramente, debe conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Debe contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral, en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros. Conocer la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula.
informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento. Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observen en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Aquí es muy importante tomar en cuenta que el docente siempre debe estar alerta, siempre debe estar observando y sobre todo estar alerta ante cualquier situación, ante cualquier cambio de conducta que se presente en el alumnado, tanto dentro como fuera del aula. Y reportar de inmediato a su autoridad, en este caso el director de la escuela o su autoridad inmediata superior, ante cualquier situación, ante cualquier observación que él haya realizado en las diferentes áreas que conforman el centro escolar. ¿Cuáles son las tareas y mecanismos que el docente debe implementar? Primeramente, en lo que son las tareas está la observación activa y detección de factores de riesgo. Observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos dentro y fuera del aula. Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del aula. Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos. Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de clases. Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos. Otra de las tareas que también debe desempeñar el docente es información y comunicación. Cuido mi forma de expresarme con respeto y el vocabulario que uso para cualquier integrante. Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan. Trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y autocuidado de acuerdo a los programas. Informo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela. Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan. Leo y confirmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, acciones y los procedimientos de actuación en casos de abuso sexual infantil. Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en mi aula por escrito. Procedimiento. Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en el aula relativos a cambios de conducta y necesidades que manifiesten mis alumnos. Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade o les lastime. En caso de presentarse alguna situación probable de abuso sexual infantil, informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por escrito. En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la instancia correspondiente. Ahora, aquí quiero hacer una precisión muy importante. Lo primero que el docente debe hacer al identificar un probable caso de abuso sexual es informar a su autoridad inmediata superior, bien sea al director o a la persona que en ese momento esté a cargo de la escuela o del centro de trabajo. En caso de que la situación se presente, y que no haya actuación por parte de la autoridad inmediata, pues ya se pasaría a reportar a la instancia correspondiente. Pero principalmente, antes que a nadie, al que el docente debe reportar la situación es al directivo, a la autoridad inmediata
o la persona que en ese momento esté a cargo de la escuela. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero o compañera docente o no docente de sospecha de abuso sexual infantil, lo informo de inmediato al director o directora del plantel por escrito. Cuento con formación en derechos humanos y temas afines y entrego mi certificado de capacitación vigente al director del plantel. Ahora vamos a hablar acerca de la detección de abuso sexual infantil. Ya hablamos de cómo prevenir, de las tareas y mecanismos para prevenir los casos de abuso sexual infantil. Ahora vamos a pasar a lo que es la detección. Para esto vamos a analizar la guía de observación para identificar indicadores de riesgo de abuso sexual infantil. Los indicadores de riesgo enlistados a continuación sugieren probables casos de abuso sexual infantil y constituyen elementos para informar a la autoridad directiva del plantel e iniciar la identificación de casos. En tal virtud, la identificación de algún indicador contenido en las guías no significa que niñas, niños y adolescentes estén sufriendo abuso. Se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. Las guías no son un diagnóstico. Habiendo hecho esta precisión, es importante que en primera instancia se notifique de inmediato al director y que quede redactado en un acta de hechos que será elaborada por personal de la dirección y en colaboración con quien se ha referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. Nuevamente hago esta precisión, ¿verdad? A quien se debe notificar de inmediato es al director de la institución. Bueno, ya como entonces que se notifica de inmediato al director y se redacta un acta de hechos. En esta acta de hechos se sugiere considerar al menos los siguientes puntos. Evitar interrogar o entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Es algo que tenemos que evitar en lo máximo, ¿verdad? Evitar interrogar o entrevistar a las niñas, niños y adolescentes. Escuchar. ¿Sí? En vez de interrogar, tenemos que escuchar a niñas, niños y adolescentes si se ha acercado a exponer su situación. Asignarle una clave de identificación al acta. También esta acta debe tener los siguientes datos: el nombre de la escuela, clave de centro de trabajo, nivel, turno, ubicación, número de teléfono, correo electrónico si se cuenta con ellos y el nombre del director, fecha, nombre de la persona o las personas involucradas y de quién o quiénes ponen conocimiento del caso, si es que se aplica. Procedimiento o atención que se proporcionará. Se debe especificar en esta acta de hechos cuál es el procedimiento o cuál es la atención que se va a proporcionar en ese caso. Familiar o tutor de niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada. ¿Cuáles son esos indicadores de riesgo de abuso sexual infantil? Temor de ir al baño, desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, evasión de la participación en juegos o actividades grupales, negativa repentina a participar en actividades físicas, descenso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos de su estado de ánimo, tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado. Los indicadores específicos de riesgo de abuso sexual infantil son molestias evidentes o verbalizadas en genitales, dificultades para caminar o sentarse, uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales, sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico, ataques de ira, mostrarse triste,
miedo a quedarse a solas con una persona en particular, conocimiento de temas sexuales y o conducta inapropiada para un niño o niña de su edad. Otro de los indicadores son que escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales, habla de un nuevo amigo o amiga mayor, de repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno, forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. Considere que un indicador por sí solo no es evidencia de que niñas, niños y adolescentes estén siendo sujetos de abuso sexual infantil. Sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que se hayan detectado y notificar a la dirección de la escuela. Y ahora, luces, cámara, acción. Es momento de aplicar lo aprendido. Una vez visto este video y haber analizado y reflexionado sobre el contenido del documento, reflexiona sobre lo siguiente. Los profesores y las autoridades educativas deben estar abiertas ante la presencia de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato dentro de las escuelas. ¿Qué indicadores pueden observarse en los alumnos que son víctimas de abuso sexual infantil? Luces, cámara, acción. Es momento de que apliques lo aprendido. Y bueno, eso es todo en este video. Nos vemos la próxima.